Bienvenidos a un video más de la semana 9 de matemáticas para séptimo y octavo grado de secundaria. En este video vamos a estar viendo los aprendizajes esperados correspondientes a la semana 9, de donde vamos a estar explicando por medio de lluvia de ideas y ejercicios ya resueltos para poder facilitar la comprensión y que el aprendizaje sea más efectivo para cada uno de ustedes. Así como también en el inicio de este curso remedial se estuvieron subiendo algunos videos donde se explica ampliamente cada una de las leyes, reglas y procedimientos de los problemas, y al final de este video se deja un laboratorio para contestar y practicar. Los aprendizajes esperados que se van a presentar en este video son del 1 al 4, son del séptimo grado, y después sigue los de octavo grado, que son el 1, el 2 y el 3. Siempre los pongo de esta manera ya que hay una relación tanto para séptimo como para octavo grado, y muchos de los videos, muchos de los aprendizajes esperados de séptimo grado también se ven en octavo grado. Iniciamos con el aprendizaje esperado número 1, donde vamos a explicar donde vamos a aprender lo que es la variación lineal y su representación tabular, así como también su representación lineal. Aquí vamos a explicar lo que es la variación lineal. Ocurre entre dos magnitudes físicas cuando la gráfica que la representa es una línea recta, y es equivalente a afirmar que las variables están en dependencia lineal, de tal manera que si una de ellas la llamamos y o y y la otra es x, estarán relacionadas mediante la expresión matemática. Algunos de los conceptos nuevos que debes aprender a identificar es lineal, gráfica, incógnita, dependencia, expresión y variable. Ahora vamos a hablar de todas las partes que identifican a un plano cartesiano, como lo indica aquí la imagen, que son el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4, así como los ejes que son el de las X y de las Y, también conocida la X como eje de abscisas y la Y como eje de ordenadas, así como también lo que es su punto de origen o el origen, que viene siendo el 0. Es muy importante que en cada uno de los cuadrantes ver qué signos van a ir. Por ejemplo, aquí en el cuadrante 1 me indica que su par de datos, su par de puntos siempre va a ser X y Y, ¿verdad? Entonces, el primero siempre corresponde a X y el segundo a Y. Entonces, en el primer cuadrante van a ser X y Y, van a ser positivas. En el cuadrante 2, las X van a ser negativas y las Y van a ser positivas, y en el cuadrante 3 las X y las Y, las dos van a ser negativas, y en el cuadrante 4 las X van a ser positivas y las Y van a ser negativas. Muy bien. En esta imagen, como pueden ver, vienen varios conceptos. Yo los pongo de esta manera porque cuando estamos en una clase de Zoom, yo puedo hacer preguntas a los alumnos y ellos me contestan. Les puedo hacer preguntas sobre qué es el punto de intersección, si el 0 vale o no vale, si los puntos que se deben de formar una línea recta o no se forma. Son algunas preguntas que les podemos hacer en base a esta imagen, ¿verdad? Y también para recordar que debemos aprendérnoslas. Aquí en esta imagen también podemos recordar todos los conceptos nuevos que estamos aprendiendo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos vaciar los puntos de la tabla y dibujarlos en un plano. Solamente se está haciendo la representación, más adelante vamos a explicar cada uno de los pasos detenidamente. Aquí es continuación del problema donde dice que hay que completar la tabla con los datos del problema anterior, ¿sí? Entonces les voy a pedir de favor que ustedes la contesten para que les sirva de práctica, ¿ok? Continuamos con el aprendizaje esperado 2, donde vamos a hacer énfasis de cómo comparar gráficas de variación lineal, comparar tipos de variación lineal y la razón de cambio, identificar la pendiente de la recta y su relación con la razón de cambio.
Aquí podemos ver cómo es la pendiente de la recta. Puede ser creciente, decreciente y constante. Continuamos con el aprendizaje esperado número 3, donde vamos a hacer énfasis de cómo reafirmar el significado del porcentaje, conocer diferentes formas de escribir el porcentaje, así como de fracción, como decimal o como porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el porcentaje de una cantidad. Aquí me pide que cómo encontrar el 12% de 740, podríamos decir que pesos o cualquier concepto, ¿verdad? Entonces, la manera más común que ustedes saben, es dividir 12 entre 100 y luego multiplicarlo por el 740, de cual hacemos la operación, y me resulta un 88.8. También se puede hacer de la siguiente manera: podemos multiplicar directamente el 740 por punto 12, ¿sí? Y ya nada más recorremos el punto. Y reafirmamos el porcentaje con este ejemplo donde dice que en un grupo de secundaria hay 40 alumnos y solo 28 aprobaron el examen de matemáticas. La pregunta es, ¿qué porcentaje aprobó? Bueno, podemos decir, podemos restar a 40, 28, 40 menos 28 y me resulta un 12, entonces ese 12 es el que yo ando buscando. Entonces puedo multiplicar la cantidad de 40 por cada uno de los porcentajes que me da el problema, ¿verdad? Porque me da 4 opciones. Para esto yo ya lo apliqué al A, al B, al C y al D, pero me doy cuenta que el resultado que me dio, que ando buscando, es por el 30%, entonces digo 40 por punto 30 me da un 12, entonces que era la diferencia que yo andaba buscando. Por lo tanto, la respuesta correcta es el 30%. Reafirmamos lo que es el porcentaje con este problema, donde me dice que Emiliano fue a comprar un mueble para su computadora, donde originalmente valía 2,000 pesos, pero después de hacernos un descuento se ha pagado 1,450 pesos. La pregunta es, ¿qué porcentaje nos han descontado? Bueno, vemos que es un porcentaje, entonces recuerden que hay varias maneras de obtener el porcentaje, ¿verdad? Yo les voy a poner aquí uno muy fácil, ya que casi siempre este tipo de problemas nos dan opciones, sobre todo en un examen, ¿sí? Entonces hay que tener la habilidad para contestarlo. Entonces yo se los puse de esta manera. Dije, ok, el mueble costó 2,000 y me descontaron 1,450, entonces pues a 2,000 le quito 1,450 y me resulta 550. Y digo, ok, entonces el porcentaje que ando buscando es uno que tenga relación o que sea de 550, ¿verdad? Entonces yo veo las opciones y digo, tengo la opción A, la opción B, la opción C y la opción D, ¿sí? Veo la opción A, entonces la descarto porque pues es muy alto, entonces el 72% pues es casi los 2,000 pesos, ¿verdad? Más del 50%, o sea, hay que también ver la relación, o sea, como un principio que les había dicho, que siempre tengan en mente cuánto es el 50, cuánto es el 25, cuánto es el 10, ¿ok? Siempre hay que tener eso en mente, ¿ok? Entonces, para esto digo, no, pues el inciso A no es, ¿verdad? Entonces puede ser el B, el C o el D. El B también digo, es un 33%, también es muy alto, ¿sí? Entonces también lo descarto. Entonces ya nomás digo, tengo dos opciones que puede ser la C y la D. Para esto yo multiplico por el inciso C y el inciso D. Y veo que el inciso D es el que me resulta la cantidad que yo ando buscando, ¿sí? Entonces digo, ok, tomé el 27.5%, lo convierto a decimal, que es igual a .275. Después multiplico los 2,000 por .275 y me resulta 550. Entonces 550 es la diferencia que andamos buscando. Por lo tanto, es el porcentaje que se descontó. Continuamos con el aprendizaje esperado número 4, donde vamos a aprender a traducir el lenguaje verbal al simbólico y viceversa. Aquí tenemos los siguientes enunciados, de los cuales ustedes los tienen que analizar, entender, comprender y relacionar con las expresiones algebraicas que van a aprender en este aprendizaje esperado. Es muy importante que lo repasen una y otra vez hasta que se los aprendan. No se los memoricen,
pero sí los tienen que tener presentes para cada vez que lo tengan que relacionar con una expresión algebraica. Continuamos con el lenguaje coloquial y las expresiones algebraicas. Aquí, como pueden ver, tenemos una imagen donde tenemos filas y columnas. De un lado tenemos lo que es el lenguaje algebraico y del otro lado la expresión algebraica, ¿sí? Entonces viene todo relacionado directamente. En el primer cuadrito me dice que el doble de un número, bueno, el doble de un número, ¿cómo se representa algebraicamente? Pues es 2x. La x es una incógnita, no es 2 por, ¿ok? Tengan mucho cuidado los jóvenes que a veces todavía no identifican la incógnita con la multiplicación. En la segunda cuadrito dice un número disminuido en 2. ¿Cómo lo voy a representar? Bueno, un número que no conozco es x, disminuido es una resta o el signo negativo, y en 2 pues es el 2. En la tercer cuadrito me dice dos números cualesquiera, bueno, pues es una x y una y. Y en la cuarta me dice la diferencia o la resta de dos números cualesquiera, que viene siendo x menos y. Después, en la segunda fila me dice dos números consecutivos. Bueno, yo los voy a representar de la siguiente manera. Voy a decir, el primer número consecutivo es x y el segundo viene siendo x más 1. Después viene un número aumentado en 3 unidades. Bueno, es un número, viene siendo x más 3 unidades. Acuérdense que la x, como no lo conozco, pues lo represento con x. Después dice la suma de dos números cualesquiera. Bueno, lo voy a representar como x más y. Después dice el producto de dos números cualesquiera. Bueno, el producto viene siendo la representación viene siendo una multiplicación, entonces podemos poner x y y. Los ponemos juntos porque cuando están de esta forma, indica que es una multiplicación o es un producto. Después tenemos el cuadrado de un número, bueno, pues es x a la 2, ¿sí? Después tenemos el triple de un número. El triple lo representamos con el 3, de un número que no conozco, pues es x, por lo tanto es 3x. Y después tenemos la mitad de un número. Bueno, la mitad se representa así como tipo fracción, aquí como lo indica la imagen, dice x entre 2. X viene siendo el número que no conozco y el 2 viene siendo la representación de la mitad de ese número, ¿ok? Y como último tenemos el antecesor de un número. Entonces el antecesor de un número siempre va a ser el número x, que no lo conozco, y el número 1, que va a ser negativo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con algunos ejemplos de lenguaje algebraico, donde ustedes van a ir identificando cada uno de ellos, cómo se escribe, cómo se lee o viceversa. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos no muy comunes, pero los cuales debemos conocer para identificar cuando se nos presenten en algún problema o en alguna pregunta de examen, ¿ok? En el primero tenemos 3x menos 5. Este se va a leer de la siguiente manera. Voy a decir el triple de un número menos 5 unidades. Enseguida tengo x a la 3, viene siendo x al cubo. Y después tengo el triple de un número, pues va a ser 3x. Lo puse de manera tipo oración para que también sepan que hay una relación. Después tengo la flechita número 4 donde dice x más y al cuadrado, ¿sí? Es la suma de dos números elevados al cuadrado, ¿sí? Después tengo en otra flechita donde dice x más 2 más x más 4. Aquí viene siendo la suma de tres números pares consecutivos, ¿sí? Y en la parte de abajo tengo otra suma de números consecutivos, pero estos son normales, donde dice x más 1 más x más 2. Esta es una suma de tres números consecutivos. Enseguida tengo 3 cuartos de x a la 2 y se lee de la siguiente manera. Digo, las 3 cuartas partes de un número elevado al cuadrado, ¿sí? Y como último tengo un 8 y un x, ¿sí? Dice 8 veces un número, ¿sí? Son algunos ejemplos de los cuales necesito que practiquen, porque en el examen van a venir de esta manera, ¿ok? Continuamos con el octavo grado, donde el aprendizaje esperado es el número 1.
y hacemos énfasis de dónde verificar la equivalencia de una expresión algebraica que represente la regla de una misma sucesión. Ahora vamos a hablar de lo que es la regla general de las sucesiones, ¿sí? El enésimo término en una sucesión aritmética, está dada por la expresión AN, ¿sí? Donde AN es el enésimo término, ya sea el segundo, tercero o décimo, etc. Donde AO es el primer término de la sucesión, donde D es la diferencia común y DN significa el producto de N por D, o sea, una multiplicación. Hallar la regla general que permite determinar cualquier término de las siguientes sucesiones o progresiones aritméticas y el término que se te indica con esta regla general. Ahora tenemos un problema donde me dice que identifique la regla general y encuentre el décimo término, ¿sí? En el inciso A, pues voy a identificar la regla general. ¿Cómo la voy a encontrar? Bueno, aquí está muy fácil porque como la sucesión está representada con un 4, con un 8, 12, veo que hay una diferencia de 4, ¿verdad? Digo 4 para 8, 4. 8 para 12, 4. Entonces puedo identificar que la diferencia es un 4. Entonces multiplico 4 por el número de figura. Entonces digo 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. ¿Ok? Entonces esa sería la regla. La regla general sería 4 por n. ¿Ok? Y luego el inciso B me dice hallar el décimo término. Bueno, pues ya sé que la diferencia es un 4. Entonces multiplico 4 por 10, 40. Entonces ese sería el décimo término de la sucesión. Aquí tenemos más ejemplos de sucesiones, ¿sí? Por ejemplo, en el número 1 me dice que identifique los primeros 5 términos de la sucesión cuya regla ya me la está dando, ¿verdad? Entonces dice que la regla general es 2n más 1, ¿sí? Entonces se la voy a aplicar a los primeros 5 números. ¿Cómo? Bueno, a los primeros 5 términos, ¿ok? ¿Cuál es el primero? El segundo, el tercero, el cuarto y el 5, ¿ok? Entonces, como dice 2n más 1, donde va la n, voy a sustituirlo por 1, y luego por 2, y luego por 3, y luego por 4, y luego por 5, ¿ok? Entonces, para encontrar el primer término, digo 2 por 1 más 1, 3. Ok, es el primer término. Luego, el segundo va a ser 2 por 2 más 1, 5. Es el segundo término. Luego, el tercero va a ser 2 por 3 más 1, va a ser 7. Y el cuarto es 2 por 4 más 1, va a ser 9. Y el quinto va a ser 2 por 5 más 1, va a ser el número 11. ¿Ok? Después, en el número 2 dice, determina la diferencia común que corresponde a cada una sucesión. Tenemos en el ejemplo 1 que dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Que hago una relación y digo que la diferencia del primer y segundo término va a ser un 2. Por lo tanto, esa va a ser la diferencia del primer ejemplo, ¿ok? Ya después ustedes van a, en base a los ejemplos que yo resolví, ustedes van a hacer los siguientes, por favor, ¿ok? Gracias. Continuamos con el aprendizaje esperado número 2, donde vamos a hacer énfasis al representar algebraicamente propiedades de figuras geométricas y verificar la equivalencia de expresiones realizando las transformaciones algebraicas. Aquí me dice que encuentre la expresión algebraica que representa el área de las siguientes figuras. Recordar que la fórmula del área es igual a base por altura, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí tres rectángulos, ¿sí? El primer rectángulo me dice que tiene una base de 2x y una altura de x, entonces el área de la figura va a ser pues base por altura, entonces decimos que el área va a ser igual a 2x por x. En el rectángulo verde su base es 3x por la altura 0.75, por lo tanto el área va a ser igual a base por altura, que viene siendo 3x por 0.75. Y en el rectángulo amarillo su base es x más 3 y su altura es 7, por lo tanto el área de esta figura va a ser igual a base por altura, que viene siendo x más 3 por 7, o sea que nada más vamos a estar sustituyendo los valores en la fórmula original de lo que es un rectángulo, ¿ok? Ahora nuestra siguiente imagen
tenemos una figura que corresponde a un triángulo rectángulo y nos dan las medidas de cada uno de sus lados, ¿sí? De un lado mide 7x menos 5, del otro mide 5x más 4 y del otro lado mide 3x más 2, ¿sí? Todos sus lados son diferentes, pero aquí me está pidiendo el perímetro, ¿sí? Entonces el perímetro pues va a ser la suma de sus lados. ¿Cómo lo voy a sumar? Bueno, aquí siempre ustedes tienen la duda de que por qué 7x y menos 5, o sea, ya se confunden y ya se pierden. O sea, el seguimiento es el mismo. El perímetro es una suma de sus lados y lo que vamos a hacer es una suma, ¿sí? Nada más que aquí en este caso tenemos términos semejantes, ¿sí? Las x con las x y los números con los números, los signos con los signos, o sea, nada más aplicando lo que son las leyes de los signos, ¿ok? Entonces si tengo 7x, 3x y 5x, yo las puedo sumar y decir 7x más 3x más 5x me da 15x. Y luego tengo un menos 5, un más 2 y un más 4, ¿sí? El menos 5 y el más 4 lo puedo restar y me queda menos 1. Y menos 1 más 2 lo puedo restar también porque son signos diferentes, entonces me va a quedar 1 positivo. Por lo tanto, el perímetro de esta figura va a estar representada o expresada como 15x más 1, ¿ok? Y ahora tenemos el aprendizaje esperado número 3, que corresponde a sucesiones y propiedades de figuras y sus expresiones algebraicas, ¿ok? Aquí vamos a hacer énfasis de cómo formular problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar sucesiones o propiedades de figuras geométricas, ¿ok? Este aprendizaje es muy amplio. Ya tenemos otro video donde estamos explicando más detalladamente, pero en este caso, como tenemos que enfocarnos a lo que es la semana 9, pues vamos a poner un ejemplo porque sí es muy amplio, ¿ok? Entonces, continuamos con un ejemplo de aprendizaje esperado. Bueno, entonces continuamos con un ejemplo de sucesiones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una figura que está dada por puntos amarillos y puntos azules, ¿sí? Tenemos la figura 1, la figura 2 y la figura 3, ¿ok? Esta imagen o estos datos los vamos a representar en la tabla que está a un lado, donde me está diciendo e indicando cuántos número de figuras tenemos, círculos azules, círculos amarillos y total, ¿ok? Entonces, en la figura número 1 tenemos 2 círculos azules y 4 círculos amarillos, ¿sí? En total tengo 6. En la figura número 2 tengo 3 círculos azules y 8 amarillos y en total tengo 11. Y en la figura número 3 tengo 4 círculos azules y 12 círculos amarillos. En total tengo 16, ¿ok? De aquí voy a identificar que tengo número de figuras van a ser 3, ¿ok? Continuamos en la siguiente imagen. Entonces aquí en esta imagen identificamos cuántos círculos azules podemos encontrar por medio de la regla general, que lo pueden ver paso a pasito aquí como lo indica la imagen, ¿ok? Y ya por último, para terminar el aprendizaje esperado de lo que son las expresiones algebraicas representadas en sucesiones, tenemos aquí aquí tenemos ya como determinamos la regla general para el total de los círculos o puntos de las figuras, ¿verdad? Es 5n más 1. ¿Qué hicimos? Pues n más 1 más 4n me dio un total de 5n más 1, ¿ok? Podemos ver más despacio la diapositiva, desde la 35, la 36, la 37, donde me explica paso a paso cómo encontrar las reglas generales, ¿ok? Espero que hayan entendido muy bien.